¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al Diálogo de la Mañana. Es 24 de septiembre. Como cada miércoles analizamos el estado de la nación. Hoy vamos a tocar temas de interés, de seguridad, economía, salud y también educación. Temas que tienen que ver con cómo se encuentra nuestro país. Hoy agradecemos a nuestros panelistas, nuestros invitados de hoy, Roberto Valencia y Romeo Auerbach, porque han aceptado traer el debate al programa después de algunos intercambios en redes sociales. Les pedimos también a ellos que expongan sus ideas con respeto y altura, y les recordamos que aquí no es el espacio de redes sociales. Esperamos un diálogo constructivo, riguroso y fundamentado, y también pensando en nuestra audiencia que merece un debate de altura. Así que Ernesto, buenos días, le damos la bienvenida también a nuestros invitados. Así es, en efecto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual dándole la más cordial bienvenida a Roberto Valencia, él es periodista, escritor. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación, aquí estamos. Gracias, también saludo cordialmente a Romeo Auerbach, él es político. Bienvenido, Romeo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, buenos días y buenos días a todos los que están ya sintonizando. Bueno, muy bien, gracias a ambos, y vamos a hablar y vamos a entrar de lleno a temas de seguridad, que es lo que nos ocupa y es donde generó el debate de la seguridad. El gobierno ha celebrado 1000 días sin homicidios y ese fue un tema un logro que empezó este tema histórico, aunque diversas organizaciones sociales han denunciado una falta de transparencia en temas como la mesa técnica tripartita y también algunas ausencias de informes sobre el consolidado de las cifras. De hecho, esto generó las diferencias entre nuestros dos invitados. Valencia y Auerbach han confrontado en sus visiones sobre la base jurídica o tal vez la calidad estadística, una situación también que debe contrastarse con la realidad de los territorios urbanos, con lo que está ocurriendo en las calles y con lo que vive la gente, que es a veces más importante quizás en un punto relevante que las estadísticas, Ernesto. Y vamos a empezar con el tema de seguridad. Así es, y en efecto quisiéramos de alguna manera conocer cuáles son los puntos, digamos, divergentes en esa forma de cómo interpretar lo que en el país está pasando y sobre todo a partir de este concepto de cómo para alguien está bien, pero todavía hay cosas que por superar en materia de seguridad. A ver. ¿Romeo o yo, si quieren, tiempo prudencial para poder interrumpirse sin atropellarse y poder debatir de altura, ¿no? El Salvador está viviendo la etapa más tranquila, la etapa de mayor bonanza en el tema de seguridad de su historia reciente, y pues no afirmo de su historia completa, pues porque no hay elementos para medir qué ocurría en 1893. Eso es indiscutible, eso lo vengo repitiendo yo desde hace años. Soy una persona que, aparte por mi profesión y por mi condición de ser humano, camino mucho en las comunidades, que es donde más se ha notado este cambio. Sí. En residenciales de lujo, digamos, en colonias más exclusivas, pues obviamente existe un ambiente que ayuda a la sanidad de todo el país, ¿no? Por el tema de seguridad, pero donde realmente han notado es donde se ha extirpado este cáncer que teníamos en el cuerpo, que se llamaban maras o pandillas. Eso es indiscutible. Luego entramos al detalle, que es lo que originó, como bien planteaba Luis, la discusión de cómo está manejándose publicitariamente este hecho irrefutable, que yo suscribo y avalo. ¿Sí? El descenso. Pero para ti es publicitario. En el punto concreto, la campaña concreta de los 1000 días sin homicidios es un constructo publicitario propagandístico, lo vine a explicar aquí, ahora si quieren lo detallo un poco más. Publiqué ayer, de hecho, una columna sobre este tema en mi blog, pueden llegar ahí a través de mi cuenta de Twitter, ahí están los detalles, pero en resumen, esa afirmación no resiste ni los propios datos oficiales. No tenemos que entrar ya a un debate muy válido, que es el debate de cómo se contabilizan aquí los homicidios, porque El Salvador ha decidido contar los homicidios de diferente manera, pero ni siquiera tenemos que entrar a ese debate. La policía nos saca todos los días y a final de mes el reporte de homicidios que han ocurrido en ese día, el día anterior o el mes anterior, ¿no? Esa cifra es la cifra provisional, siempre ha sido así. Sí. Y esa cifra luego se contrasta con las de Fiscalía y Medicina Legal. Eso se hace pues a las 2-3 semanas. Eso viene así establecido antes del buquelismo. La propia corrección que hace la Fiscalía y Medicina Legal, que están en la web de la Fiscalía, una institución que creo yo que esté fuera de toda duda que sea antibuquelista, ¿no? O que tenga un discurso antibuquelista, ya señala que todos los meses la policía descuenta en su contabilidad propia 2-3 homicidios.
que sonará poco, pero cuando las cifras que estamos manejando ahora, afortunadamente, son de 3, 4, 5 por mes, pues ese 20% que he calculado yo que se reducen es significativo. Y para el punto de los 1000 días, resulta que la contabilidad la tienen sobre los números de la policía. Es decir, días que están catalogados como homicidio cero, al revisarse los datos con medicina legal y con fiscalía, sí que ocurrieron homicidios, pero han manejado la cifra de la Policía Nacional Civil. Con esto, y previendo por dónde va a ir el invitado, lo que quiero decir es que el logro es muy importante. Que en lo personal a mí no me importa tanto que en vez de llevar 1000 llevemos 920 o 936 o 874. Esa cifra ya es un logro, viniendo de donde venimos. Romeo, ¿de dónde nace esta diferencia en cuanto a decir por qué se critica el número de los 1000 días? Bueno, en primer lugar, ¿por qué se critica? Tal vez es poquitas personas, incluyendo a Roberto. Sí quiero tomarme unos segundos por respeto a mis seguidores y a los seguidores de este canal, que es muy prestigioso, para decir y aclarar que así como se abrogó el derecho, Roberto Valencia, de hablar por nombre de la producción, diciendo que yo he cancelado 3 veces, aquí los tengo a ustedes para saber si es verdad que yo cancelé 3 veces este programa, porque si lo hizo en un medio público, yo categóricamente le digo que no, hay que coincidir con la agenda, no tengo ningún problema en debatir, no se trata, sé que las redes son otra cosa, pero no se trata aquí de si alguien tiene huevos o alguien es cobarde. Aquí yo vengo a discutir y a debatir con alguien que me imagino que no tengo por qué tener miedo, porque pues creo que pandillero no es, independientemente de sus acciones. Lo digo porque él lo publicó y dijo la producción y los arrobó a ustedes. A ver, y sobre ese tema voy a hablar yo porque he estado coordinando que se sienten ustedes dos. Tú habías confirmado ya la coordinación, la participación en este programa. Y luego se dijo que no se podía el miércoles. Pero he confirmado debatir. Se confirmó el próximo. No fecha, no hay ningún. Yo tengo las capturas de pantalla contigo, con Alexis, con Julio Valdivieso. Entonces, lunes, yo estoy diciendo que no hay ninguna vez que yo haya cancelado. No, gracias, es que no había primera cancelado. Mentira. Pero habías te está diciendo que no ha cancelado. Se puso una fecha y luego tú no aceptaste esa fecha y se movió para hoy. Y esto es lo que no. Ustedes abusivamente pusieron un banner sin consultarme a mí. Luis, estamos hablando, Romeo, no te compliques más, no te compliques. Tú hiciste exactamente lo mismo con otro programa, aceptado venir acá, sí, y la todo el tiempo, dijiste que no, y se movió para este miércoles, y ahora estamos acá y vamos a hablar del seguramente, pero hay que hablarlo, es por transparencia, no he cancelado. Seguramente más allá del término de abusimiento, yo creo que a lo mejor pudo haber ido una mala comunicación, un mal entendimiento para nunca poder había avalado ese miércoles 17. A mí nadie me preguntó, me dijeron, ¿debatís con Valencia? Sí. El miércoles 17 nunca me preguntaron y yo lo vi en las redes. El hecho es que estamos acá, coordinamos para hoy. Démosle vuelta a la página y estamos acá. Pero démosle vuelta a la página, Ernesto. Yo soy de hablar claro y por respeto al público del canal. Entonces, ya volviendo al tema. Perdón, yo creo que hay un acote final. Si ven ahora mismo, entran en la cuenta personal de X del señor Auerbach, verán que él manipuló el rótulo de este programa en el que estamos ahora mismo y modificó mi foto, le hizo rasgos antes de que ustedes lanzaran el promocional. Estamos hablando de este tipo de personas. Gracias. Yo no te he modificado el rostro, ya sí ya venía. ¿Tus empleados? Sí, ya venía feo, yo no sé. Bueno, ahora vamos a la parte importante, la parte sustancial. Primero, me alegra escuchar que Roberto ahora diga que se ve un buen momento en el país y todo, porque hasta hace 7 años decía que nos esperaban generaciones. También eso ahí está. Lo que pasa es que es bonito ir cambiando, vean, nos esperaban varias generaciones de salvadoreños, íbamos a sufrir con las pandillas. En 2018 todo el mundo pensaba eso. No, todo el mundo, a mí me interesa vos, yo no estoy debatiendo con todo el mundo, estoy debatiendo contigo. Entonces, gracias a Dios, eso no fue así. O que nos esperaban tiempos difíciles. Qué bueno que ahora entiende que no. De eso a aterrizar, aquí la mayoría de la población celebra los 1000 días, que por cierto creo que van 1020. Si no hubo homicidio ayer, llevamos 1020. Falta. Si Roberto quiere llevar otra cuenta, es su derecho, vivimos en un país libre, pues si él quiere llevamos 500 o llevamos 1500. Lo que importa es lo que el salvadoreño siente y lo que celebramos. Es un hecho histórico tener tanta cantidad de días sin homicidio. Que se tarda una mesa técnica en hacer los datos finales. Hombre, fue otro error de Roberto. Si hasta antier Canadá, después de 9 meses, ha sacado los datos del 2024,
Y como todos dijimos, excepto él, El Salvador es más seguro en el 2024 que Canadá. Datos oficiales de Canadá. Y les puedo dar en la página, la pueden ir a ver. 1.91 la tasa de Canadá 2024, 1.90 El Salvador. 1.89, te corrijo. El Salvador 1.89, más abajo. Entonces, qué bueno, estamos todavía más abajo. Sí, lo de Canadá, exactamente, como él apunta, a finales, no hace unos días, a finales de julio, Canadá oficializó sus datos. Canadá es un estado que se toma muy en serio la violencia homicida y se tomó unos meses, a pesar de que es uno de los países menos violentos del hemisferio occidental, se toma muy en serio el tema y suele sacar todos los años, no como dijeron él y su amigo Walter Araujo, que todo el pueblo dice... No, esto no lo dijo el pueblo, esto lo dijeron ustedes dos. Llegaron a un programa de televisión a decir que Canadá estaba ocultando sus datos para no verse de menos ante El Salvador. Ese es el tipo de afirmaciones que hacen estos personajes. Pero efectivamente, El Salvador, desde hace unas semanas, el dato oficial de Canadá, comparando las cifras oficiales, desde finales de julio, ya está 2 centésimas por debajo. Eso es así. Okay. Ahora hay que comparar el método para ser justos, el método de contabilidad de Canadá con el método de contabilidad de El Salvador. Y ahí lo desgrano en la columna, yo sé que no creo que ahí queda clarísimo de que El Salvador hace un maquillaje de cifras que no solo neutraliza esas 2 centésimas, sino que supera con holgura. Un maquillaje que hace que numerosos homicidios en este país no se cuenten como se cuentan en Guatemala, como se cuentan en México, como se cuentan en Colombia, como se cuentan en prácticamente la totalidad de países. Pero por criterios políticos, El Salvador ha decidido, el buquelismo en particular, ha decidido aplicar un maquillaje que reduce algunas décimas. Eso es un hecho técnico, no es una discusión de bar, no es una discusión de platos de televisión y de YouTube, es un hecho técnico y pueden ver los argumentos, leerlos en mi columna. Vamos a ver y vamos a hablar del detalle técnico al volver de la pausa. Así es, en efecto, porque hay muchos elementos divergentes y quisiéramos encontrarle un poco la lógica del debate. Por supuesto, un debate de altura que nos permita comprender de ambos y sacar experiencias desde la perspectiva y lectura que cada uno de ustedes tienen. Vamos a la pausa, como bien tú lo dices, pero antes queremos recordarles, como siempre, a nuestros televidentes que Sopas Lucky es indiscutiblemente la campeona del sabor. Pide tu vaso en tiendas y supermercados a tan solo 75 centavos. Sí, 75 centavos, tu vaso en tiendas y supermercados de Sopas Lucky, indiscutiblemente la campeona del sabor. Como siempre a esta hora y en este día miércoles de Estado de la Nación, los invitamos a ustedes a que puedan seguir disfrutando de una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútenlo porque rico es calidad. Y continuamos esta mañana, Luis. Seguimos hablando de seguridad precisamente con nuestros invitados, Romeo Auerbach y Roberto Valencia. También quiero introducirles este tema porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha designado ayer mismo la organización terrorista El Barrio 18 y también mencionaba el presidente Donald Trump al gobierno de El Salvador en su discurso ante Naciones Unidas en esta lucha contra las pandillas. Roberto, ¿cómo podemos analizar justamente este tema? Ya la Mara Salvatrucha era designada como terrorista por los Estados Unidos, hoy incluyen al Barrio 18 y se reconoce el trabajo que hace el gobierno de El Salvador en la lucha contra estas estructuras. Efectos prácticos no tienen mayor repercusión en El Salvador, precisamente por el buen trabajo que se ha realizado en el área de seguridad en la administración Bukele y porque el Barrio 18, que aquí se desdobló, recordamos, en 2 pandillas, sureños y revolucionarios,
está prácticamente neutralizado. Quedan todavía algunos elementos, quedan algunas células activas, que según reportes de inteligencia policial a los que yo he tenido acceso, pero no tiene mayores repercusiones. En Guatemala, por ejemplo, sí, ayer había un intenso debate, yo vi un debate en Canal Antigua y en un debate en un canal de televisión de allá. Pero a mí me interesaría hablar un poquito de los orígenes de los 90, porque afortunadamente en El Salvador está ya más encauzado el problema. El origen es por qué dejamos, y es un tema muy recurrente en los discursos del señor presidente de la República, por qué dejamos crecer esto mucho más que en otros países, más que en Guatemala, más que en Honduras. Yo afortunadamente yo llegué al país en 2001, soy salvadoreño desde hace 24 años, y pude investigar mucho lo que ocurrió en los 90, que era un trabajo muy intenso de entrevistas. Sí, pero son golpes de pecho que a lo largo de la historia ya se dieron. Lo bueno es que ahora tenés una realidad diferente a la que fue el inicio. Pero creo que es importante meter un inciso. En los 90, que hubo una reingeniería muy equivocada, se desmantelaron sin tener un recambio los puestos policiales, etcétera, etcétera. Los pocos recursos que había se dirigieron a combatir otros fenómenos criminales y no el de las pandillas, que creció desmedidamente. Y entre esos otros fenómenos criminales estaban las bandas de secuestradores y las bandas de robacarros. Nuestro invitado, su familia, formaba parte de una banda de robacarros, Los Protegidos se llamaba. Eso es así. Su padre estuvo detenido por ese hecho, su hermano ha sido, no detenido, condenado. Y hablo de banda que absorbía recursos, porque era una banda internacional que robaba carros en distintos países de Centroamérica, que operó durante más de una década y que llegó incluso, hay jueces condenados por los sobornos, es decir, metía sus tentáculos incluso en el sistema de justicia. Esa existencia de grupos como la banda Los Protegidos, de la que formaba parte la familia del señor Auerbach, drenaron los pocos recursos que había para combatir las maras en su momento, y eso permitió que el fenómeno creciera desmedidamente. Los orígenes, Romeo, se están combatiendo para evitar que se vuelvan a organizar o que se den estas células que nos está diciendo Roberto que podrían quedar y que se vuelvan a organizar. ¿Se está atacando el origen del problema para evitar lo que ya se logró, que tenga una marcha atrás? Definitivamente tenemos un mejor país porque se está atacando, ¿verdad? Lo que tenemos en este debate es que nos damos cuenta que probablemente los problemas psiquiátricos, ¿verdad?, de Roberto Valencia hacen que meta temas que no tienen nada que ver, porque no sé en qué momento dice que algo de carros tiene que ver con las maras, ¿verdad? Y una historia que ha sacado que no pudiera comprobar una cosa que tenga que ver con la otra. Pero bueno, yo eso lo entiendo, porque pero independientemente es cierto para ti, Roberto. O sea, los valores que uno tiene y que pero qué valores uno aprende en la familia. Bueno, ya hablaste como 4 veces, te encanta el micrófono, te compro uno para Navidad. O sea, mira, definitivamente, si se trata de que tú crees que el debate conmigo es con mi familia, no, es contigo. No, porque estás hablando de mi familia. Habla de mí. Yo puedo hablar de ti y preguntarte ¿por qué te dejó tu mujer después de 20 años y con hijas? Pregunta. No, entonces es lo mismo. Pero no me importa. Si hasta tu mujer te dejó, quiere decir que tú tenés un problema circunstancial. Tú tenés un problema psiquiátrico y eso te quita objetividad para ser un buen periodista. A mí que me vengas a decir que si mi familia o no, si quieres te puedo concertar y con alguien de la familia que tengo y tenés una reunión y platicas así como querías ir a entrevistar y vender libros, sacando lucro del dolor de los salvadoreños, porque eso es lo que hacías antes. Entonces, volviendo al tema, porque no tiene nada que ver ese tema, vea. Y si ustedes como producción lo permiten, yo igual avanzo, ¿vea? Porque el tema en ningún momento y que Luis dijera hablar que se habían bandas de robacarros o no. Entonces me voy a eleváramos un poquito la categoría, menos personalización y entráramos a categorizar, pero por ejemplo. No fui yo el que personalicé. No, es un elemento. Entonces, los invitamos a ambos a que manejemos, por ejemplo. Tema, no, Ernesto, pero los invito a ambos como has hecho en otros programas. Por eso yo en un programa me referí a ti que creo que no llegas a ser un buen periodista y lo digo con respeto, porque decíselo a él, yo no estoy personalizando. Se lo estoy diciendo a los dos. No, a los dos, pero yo tengo que responder, a mí no me vas a... Yo lo estoy diciendo a los dos. Ambos ya entraron al papel personal. Entonces contestando, vamos al punto porque es lo importante. Los demás ya son problemas que se pueden... las raíces para evitar... Se están atacando las raíces, pero preguntaste primero algo... Así es que bandas como esas que él menciona, en la que vincula a tu familia, no puedan tenerlo, pero eso son cosas que ya ustedes deberían de controlarlo. En ese entonces estaba en su colegio, él allá en España, en la calle. No, yo soy de educación
educación pública. En la calle El Salvador. Regresemos a la esencia del debate. Sí, pero para entonces, que tengamos... cada vez que se salga, con gusto, yo me meto, porque aquí no hemos venido a debatir. Tenerlo por seguro que lo vamos a hacer. Si él habló por ustedes, por la producción, y no se tomaron el creo tiempo de que aclarar. ya es un tema que ya agotamos también. No, yo no escuché que dijeras que yo no he cancelado. Avancemos, hemos venido a debatir. Es que yo lo que dije... No. La palabra exacta, que si yo cancelé... Tú aceptaste el debate. Y el debate, fecha, pero no la fecha. La fecha dijiste, no, esa fecha la cancelamos y la movimos. ¿La cancelamos quiénes? Tú dijiste que no podías. Yo voy a hacer público hoy al salir. El debate. Al salir del programa voy a hacer público las capturas de pantalla contigo, con Julio Valdivieso y con Alexis, y la gente se va a dar cuenta. Te doy la oportunidad que digas que yo no he cancelado. Es que tú cancelaste la fecha, dijiste que esa fecha no podías y que este lunes, pero ustedes subieron un banner de una fecha que no estaba. Es más fácil decir que sí. Y así lunes yo mismo me encargué de hablar con ambos. Vaya, yo lo hago más tarde, no hay problema. Okay, a ver, hablemos de estrategia de hacer que pase tiempo para no hablar. ¿Cuáles son los indicadores o los números o estadísticas de dónde retoman ustedes para hablar precisamente de cómo estos indicadores Preguntaste de las Naciones Unidas y es importante porque no habíamos visto al presidente de Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia comercial, no la habíamos visto en ninguna asamblea de las Naciones Unidas referirse a El Salvador de manera positiva y felicitándolo. Eso es bueno. Y para los salvadoreños, que tenemos allá más de 3 millones de salvadoreños y que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es bueno y es positivo. Claro que se está atacando de raíz. Si tú lo que ves ahora, independientemente que alguien quiera creer que no van 1000 días o que van 1000 días, estás viendo un pueblo agradecido, un pueblo que se puede mover por las calles en la tarde, en las noches, en las colonias, en los cantones, en los caseríos. Claro que se está atacando de raíz. Hablando de las cifras que nuevamente se menciona, a mí me llamó la atención, Romeo, que ya mencionabas 1000, ¿cuántos días? Si no hubo ayer, porque no he revisado, 1020. 1020. Sí. ¿Cuáles son las fuentes de información que ambos tienen para conocer esta Pero cifra? la mía es pública. Ajá, por eso. La Policía Nacional Civil. La mía es pública. Probablemente Roberto tiene otras cifras y tiene acceso a información. El dato contrastado por las tres instituciones. Pero para mí es de poquitera mental pensar que si no van 1000 y que no digamos 1000 porque van 920. Sí, para lo logro. Sí, de hecho a fumigar, no a fumigar. Aquí me nos venimos al tema técnico entonces a esto y que no te vas a afligir, que no es Baigón, es un desinfectante, no es Baigón. Desodorante. Vamos al tema técnico, era nada más, es decir, Policía Nacional y Roberto. Pero vaya, el pleito, te lo voy a decir porque el salvadoreño en su inmensa mayoría sí lo ve. Que poquitos, porque son poquitos, te vengan a decir que los 1000 días es propagandístico cuando lo que salva es vida, es problema de ellos, no es problema de los salvadoreños. Decía en la introducción que al final lo que también la realidad de las comunidades, lo que la gente vive a diario es lo que al final importa. Si nos metemos ustedes pueden venir y preguntar. Como que una persona diga, una persona es mayor y tiene 78 años y él le está diciendo, no, tiene 88, no, tiene 70, pero es mayor igualmente. No, ese es un ejemplo tonto, porque ahí está el DUI y lo puedes ver. Ahorita vos tuvieras que sacar datos que me digan, este es mi dato con una fuente. A ver, como tú dices, te voy a hacer una pregunta como mal periodista. Espérame, la pregunta que le tuvieras que hacer, la pregunta que le tuvieras que hacer es según él cuántos días van, porque no le han preguntado. Te voy a hacer una pregunta a ti, Romeo, y también a él, como mal periodista que soy, y tú como buen político que sos. Dije no buen periodista, no mal periodista. Mira, ¿de dónde sacas tú esas cifras y de dónde también, Roberto, para que veas de dónde sacas tú las cifras comparativas y que no coinciden? No te ha dado cifra. Cualquier persona ahora que nos esté viendo puede entrar. Pero no te ha dado cifra. ¿Cuántos? De la Fiscalía. Dame cifras como dice. ¿Cuántos van? Si no van subidas. Exactamente ahora la PNC reporta en lo que va de año 40 homicidios. Y la Fiscalía, la Fiscalía es la que lo hace público, pero es el dato consensuado por la propia policía, no es que haya una discusión, esa discusión se salda. Y llevan 51. Esa es la cifra actual. La pueden ver, la fuente original en la columna. 11 homicidios. De diferencia entre el dato de la contabilidad policial, que es el que ha usado para establecer que hay 1000 datos de 1000 días sin homicidio. Ya digo, para mí sigue igualmente valioso y es lo más importante que llevemos 900 o 920. Ok, de acuerdo, pero ¿cómo logras sacar tú esa cifra? No, es que no soy yo, es la Fiscalía. La Fiscalía, Medicina Legal. ¿Y tú no tienes acceso a esa? No, voy a la salida del programa, voy a buscar dónde la Fiscalía ha puesto que son 900. No, tu colonia, ¿para qué? Ahí está el link directo al PDF
del reporte de inteligencia policial al que yo tengo acceso. ¿Cuántos días van entonces sin conocer homicidios? Pues irán unos 930. Irán, o sea, no sabes la cantidad. O sea, bueno, van 1020. Tú te estás equivocando por más de 100. Van 1020 y el pueblo está contento con eso. Así nos vamos a poner, es una discusión. Sí, Aquí vemos el antagonismo que hay definitivamente. Exacto, es un matiz, pero es un matiz por el que esta persona maleducada vino aquí a decir que había que echar Baigón a la silla. Creo que porque él ejerce su Mantengamos rol, la línea del respeto es para que no... propagandístico, igual que lo que está haciendo con ustedes hoy. Ese es su rol. O sea, lo que se ha quedado después de que el pueblo le diera una patada en el 2024, se presentó por la libertad o el partido Gana, fue la 7ª opción más votada. El pueblo lo desechó, le dio una patada, sacó menos votos que en nuestro tiempo. Que vamos, salgamos de la personalización. Seguimos, porque yo veo que te quedas callado. No, pero después de que termina de hablar, es que hablas, fíjate, te quedas calladito. Al agua no vas a mojar, Ernesto. ¿Cómo? ¿Te dio una patada al pueblo o no? A vos te vomita toda la población. Lee los comentarios. Vamos a la pausa comercial. 2.700.000. Se le está llamando a que no personalicemos y lo están haciendo. Bueno, pero le vemos a la categoría. a él Mira, le gusta tú y eres no hay político problema. y por eso hay que Sí, entenderlo. yo no tengo problema. Igual, creo que deberíamos de contener No esto. tengo ningún problema. E irnos en una línea más. Vamos a vender. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos y vamos a introducir el tema porque también el 15 de septiembre un discurso del presidente que hay que hablar del modelo El Salvador, decía seguridad, pero también pasamos a temas de educación porque hablábamos del origen de las pandillas, el origen de estos grupos, se está atacando desde las escuelas, desde las comunidades, cómo se va a evitar que esto vuelva a proliferar. Así es, en efecto. Vamos a la pausa y regresamos con más. Muy bien, continuamos este bloque de diálogo gracias a Salnet. Vamos a hablar, introducimos también otro tema de educación. Es que con la llegada de la nueva ministra también se han anunciado directrices orientadas a temas como disciplina escolar, cortesía, valores cívicos, y en el debate gira en torno si estas medidas fortalecen a la formación de una nueva ciudadanía, una representación diferente, una visión diferente de la educación. Hay espacio real para poder cambiar desde el pluralismo, valores democráticos y demás en las aulas, y justamente nos centramos por lo que decía el presidente Bukele en su discurso del 15 de septiembre. No queremos una generación perdida más, y a esto es lo que se busca aportar. Desde la educación, y eso es lo que les preguntamos, Ernesto, desde la educación se busca cambiar estos paradigmas y evitar una generación perdida más, como Roberto lo que decías, que ya se había hablado desde los orígenes. Romeo, ¿cómo ves este punto desde la educación? ¿Se podrán cambiar estos orígenes? Primero, el tema que había que resolver, Luis, es la seguridad. Sin seguridad de nada te sirve que haya más empleo, porque en la quincena se la roban en la parada del bus al salvadoreño, entonces no caminas. Ni salud, ni educación, escuelas inseguras, con pandilleros infiltrados. La seguridad era la matiz primera que había que resolver y prácticamente se ha resuelto. No ha terminado, se siguen capturando pandilleros que se borran los tatuajes, que siguen escondidos, que por ahí los tienen en montañitas y que les llegan a dar sus alimentos y están escondidos de otros que se fueron a otros países. Eso es la seguridad. Tenés que entrarle, por supuesto, a todos los temas a la vez, educación. Yo le hago mucho énfasis a salud, porque la gente dice economía. Yo tengo mi reserva de que salud y economía van de la mano, porque cuando una familia salvadoreña tiene un problema de salud puede caer en quiebra. Entonces el problema está en tener en el país un sistema nacional de salud de calidad, pero calidad significa que sea una atención también pronta. De nada sirve que te den una cita 6 meses después en una institución del Estado. Si tú llegabas para algo importante, ya 6 meses después puede estar hasta muerto. La educación, de lo que preguntabas, por supuesto que hay que rescatar ahora
y no dejar perder a nuestros niños. Estoy muy contento con el nombramiento de la nueva ministra porque creo que hay que poner en las edades tempranas orden y disciplina, volver a enseñarle a los jóvenes lo que es decir, pedir por favor, dar las gracias cuando te dan algo, buenos días, buenas tardes, bien vestiditos, como se pueda, se tenga que ir, corte de pelo, nadie ha dicho militar, pero un corte de pelo adecuado, y ir poco a poco cambiando la currícula del país. Me encantaría que dentro de poco en la currícula del país fuera obligatorio el idioma inglés, en las escuelas públicas, el idioma inglés, si no, no vamos a trascender. Entonces el presidente lo que habla es, hay una generación que ya no se va, de verdad, nos vas a componer. El CECOT es un centro de confinamiento, no es un centro de readaptación. O sea, los que estás mandando ahí no es porque esperas ver cómo los readaptas y los vuelves a meter a la sociedad. Decía el presidente, nos costó cerca de 90.000 detenidos y una generación perdida, Roberto. ¿Es a través de la educación y estas metodologías? Yo creo que es clave el tema de la educación, es sembrar a largo plazo, es parecido al trabajo que está haciendo, al buen trabajo, en mi opinión, que se está haciendo desde la Dirección de Integración. Son siembras largas, tardías, pero que cosechas en principio van a ser las buenas cosechas y las abundantes. En el tema de educación yo respaldo que se estén metiendo estas medidas. Me pareció muy correcto lo que dijo el presidente en el discurso que ustedes señalaban del 15 de septiembre, sí, de que, o sea, recuerdo que planteó, bueno, déjennos probar esto a la comunidad, estableciendo un modelo, déjennos probar esto, ¿qué daño le podemos de política, hacer, ¿no?, a nuestros niños por pedirles que den buenos días, que traigan los zapatos limpios? Y respaldo al 100%. Yo creo que hay que hacer una labor complementaria, porque de nada sirve, o de muy poco sirve, que en las horas que pasan en la escuela se esté haciendo este esfuerzo, que supone prácticamente un cambio absoluto del sistema de evaluación habitual. Yo estoy en contacto con bastantes docentes de institutos clave, tuve el otro día una cena con ellos, y al menos el grupo con el que yo estuve, que es uno de los institutos más relevantes, respaldaba, y era un grupo heterogéneo. Se han asimilado muy bien toda la política, el cambio, porque relacionado con el tema de disciplina. Saben de dónde viene. Pero creo yo que hay que complementarlo con una labor también. Él dice que hay generaciones perdidas, yo quiero pensar que no. Quiero pensar que una persona de 30 años, una persona de 50 años también se puede componer en algunas malas mañas. Y creo yo que hay que hacer un trabajo más intenso, porque de nada sirve, o de muy poco sirve que se esté al chavalito de 12, 14, a la joven, pidiéndole que diga buenos días y buenas tardes y buenas noches, y que luego llegue a su casa o encienda o quiera ver algo en redes sociales, en YouTube, y se encuentre una sarta de insultos, de faltas de respeto. Y por eso creo yo que voy a terminar este punto con un señalamiento al invitado. Él es una persona de las que o sea, de cada 10 palabras que dice, 4 son insultos. Ese es su rol. O sea, yo el otro día escuchaba un programa que hizo, perdón que sea tan explícito, pero me llamó maricón, pandillero, chayotero, enfermo mental, etarra, culero, pasmado, imbécil, idiota, estúpido, tarugo, desequilibrado mental, loco y gorgojo. Eso lo dijo en unos poquitos minutos. Entonces, que esta persona esté aquí dándose baños de pureza y diciendo que apoya que los niños Estoy digan contando buenos días. El tiempo para tomarme el mismo tiempo, porque ustedes lo están permitiendo. Por eso no son buen periodistas. Pero es mentira lo que he dicho. Sí, pero viniendo de vos, yo pienso que sos un buen político. Pero no venimos a debatir de eso. Dale, seguí y yo después. Que no venimos a debatir de eso. Es importantísimo que veníamos a debatir. Una labor complementaria. En primer lugar, yo no ocupo la palabra gorgojo. Yo te digo chiquitinada, para que yo soy original. Se ha apuntado y cualquier persona puede entrar a su canal para dar vean mi canal y vean si yo le... Si hablamos de educación, digamos, no son las palabras adecuadas. No, chiquitinada sí. No, maricón nunca te he dicho. ¿Cómo no? No, yo... Por favor, que alguien entrara a su canal. La gente va a buscar y se va a dar cuenta. ¿Va? Lo que te he dicho te lo puedo decir en mi canal y te lo puedo decir aquí, si ese no es problema. Es una hipocresía. Él habla de que los niños no pueden llegar a la casa después y ver las redes sociales donde él le contesta a un usuario cuando lo critica, vos chupame un huevo.
Exacto. Entonces, perdón, no, Luis, ponete serio. Exacto. Estoy hablando y me estoy tomando Roberto, ni siquiera el sí, mismo esa es la- tiempo. la ¿Cómo me vas a hipocresía. callar ahorita cuando lo dejaste hablar? Yo no te estoy Está alterado, Ay, al agua no la vas a mojar. Está alterado. Mientras él habló, estaban los dos así, mira, como fans. Está Estaba alterado. escuchando, pero estoy diciendo que no me diste el mismo tiempo. No, es que no estoy cortando, querías debatir. Romeo. Estoy No, diciendo si estoy que debatiendo, yo no tengo recordemos que problema. en un horario que tú... Pero dejaste que dijera todas las palabras en un horario y no lo callaste. Exacto, porque para que venían- recordemos eso y que nos Luis, limitemos la a- gente ya te vio, ya te juzgó porque dejaste que hablara y a mí me interrumpiste. No, pero pero sigamos el con tiempo el que tema. hablar el Yo tiempo no te para estoy después. interrumpiendo, Sí, yo lo continúa conté. solo a seguir, pero teniendo No, cuidado que es un yo horario. lo conté. Que no Vamos, ha ganado nada. O sea, vamos. Pero qué tal si preguntamos algo de lo que venimos a debatir. No, Mira, porque eso como buen estamos político Los que sos, te vamos a los dejar hablar complejos de él no entonces. los vamos a arreglar, vaya. O sea, sigamos hablando de lo Sí, que... hablábamos de la generación, Romeo. Él estaba hablando del mismo porque dijo que la gente no puede llegar a su casa a escuchar Exacto, ahí- esas cosas ahí que te- publica. ahí te habías quedado. Que publica en las redes, ¿vale? Pero no me había quedado. No, ahí justo íbamos cuando yo te interrumpía por el tema de que recordemos que estamos en un horario. Pero no lo interrumpiste para recordar y dijo como 7 malas palabras. A ambos. Las que salen de tu boca. No, yo sí le dije que entráramos de nuevo Va, al riel va, de pero la... entonces- No tengo problema con eso. Pero vaya, volviendo, porque estábamos hablando de la de llegar escuela y y entonces revisar él redes dice, sociales. mira, Pues, está como el Chino Flores, vos le preguntás de Rusia y dice, mire, hablando de Egipto, porque nadie estaba hablando del tema de mi canal que lo vayan a ver, gracias por darle publicidad. Pero al final yo te quiero decir, si la parte de la educación, Sí. porque voy a retomar la respuesta seria, no ya la parte así pajera o mentirosa de las que le gusta hablar a él, es que nuestros niños aprendan a decir esas cosas. En las casas también van a tener, aquí todo lleva un momento, pero no podemos jurar, y cuando digo salvar generaciones, Roberto, me refiero a los que a vos te gustaba entrevistar, que ya están condenados allá. En el SECOT no está para eso, no está para readaptar. El que está en la sociedad salvadoreña ahorita, el que nos está viendo, el que maneja, el que va a su trabajo, que tiene 30 años o 40 años, quien dice que es generación perdida, yo no he dicho que es generación perdida. Los del SECOT es generación perdida. Interesante. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Sí, seguimos hablando del tema, vamos a la pausa. Gracias. Bueno, continuamos, Ernesto, y vamos a meter también al diálogo el tema de salud, que ya lo tocaba incluso Romeo Auerbach, en un sistema de salud que está en revisión, aseguran muchos, porque avanza el tema de reformas, también una nueva creación de una red nacional de hospitales, por ahí sale una fuga o salida de médicos del sector del Seguro Social, otros del sector público, y que causa un debate. ¿Hay un proyecto integral? Esa es la pregunta, si se está trabajando en un proyecto integral de cambio o hay únicamente cambios administrativos. Les consultamos si estos recientes ajustes, ¿cómo los ven ustedes? ¿Se fortalecen el sistema o viendo fragmentados también entre temas de médicos? Cuando mencionaba Romeo, vamos y una consulta te la dejan por falta de especialistas o falta de personal médico como tal a meses, y este es un problema que puede generar complicaciones en salud. Y porque lo mencionaba Romeo, ¿cómo estamos en este sistema de salud? ¿Se está trabajando, fundando las bases para mejorar y tener así ahora que un sistema de salud que pueda atender las necesidades de la población? Mira, después de 6 años y junio, julio, agosto, septiembre, 6 años, 4 meses de que cambiaron las cosas en el país con el presidente, estábamos en un país que en todas las materias había deficiencia que era muy triste para la gente, y salud es una de ellas, economía, seguridad, por supuesto, en primer lugar era lo que la gente decía. Creo yo que hay que apostarle, tengo fe a las cosas que hace este proyecto del presidente, porque esta nueva ley, hay una nueva ley que tiene que ver con
con la salud, porque yo creo que hay que atacarla de raíz. Aquí hay dos formas de que el pueblo, no la privada, hay dos formas adicionales que el pueblo puede accesar a salud: la salud pública, como dice la Constitución, y que sabemos que es difícil, es muy precaria esa cobertura, y la salud del Seguro Social, que es gente que paga, porque recordemos eso, paga, y ahí viene la primera crítica y cosas que hay que resolver, pero es que no es de cúpula, es después de más de un par de décadas, mandos medios o la costumbre de la gente o el psiquis de la gente, el acostumbrarse, por ejemplo, a que en el Seguro Social la mayoría de los empleados y de los que atienden son buenos, pero hay una minoría que arruina eso, porque si tú llegas al Seguro Social, una enfermera que te reciba tiene que entender que el que está recibiendo es tu jefe, es tu patrón, está pagando tu salario, pero te atienden a veces, esa minoría, como que si te están haciendo un favor. Eso se tiene que atacar de raíz, porque el que va a un hospital no es como el que va al cine. El que va al hospital se siente mal, está enfermo, y tiene todo el derecho, y aún por Constitución, de estar bien y de sentirse bien. Entonces, el tema de salud es un gran reto, porque el de la economía, llevarlo a la par, la infraestructura está bien, el turismo ya no se diga, exitosamente, 2024 después de Qatar, el país que porcentualmente más creció en el mundo, El Salvador. Pero le tenemos que meter esos temas, porque los que vivimos aquí también no queremos tener la sorpresa de que la salud de repente nos vaya a pagar una factura económicamente a una familia, que aunque tengan trabajo te la dejen mal. Vi gestos de no compartir un poco esa apreciación. O sea, yo por supuesto que comparto que los pilares del desarrollo de cualquier país son tres: es salud, educación y obra pública. Y son tres áreas que son de las que más recursos absorben indiscutiblemente. Yo soy usuario del sistema público de salud, no soy de las personas que tienen su seguro privado y que seguramente nunca han puesto un pie en un hospital público o del Seguro Social. Este lunes estuve en el Policlínico de la Zacamil del Seguro Social, y mi experiencia personal, que no habla en nombre de todos los ciudadanos, no solo por la consulta de este lunes, obvio, que sí que me tocó esperar un poquito más de lo habitual. Estoy en una cuestión del corazón, haciendo unos monitoreos preventivos, pero en mi experiencia personal, y soy un usuario recurrente del Seguro Social, estaba un problema para dejar el tabaco, para una depresión crónica que tuve, me la traté en el Arce, diagnosticada, de lo que él se burla de las enfermedades. Yo tengo una experiencia muy positiva. Hablaba también con un amigo que la semana pasada, hablaba esta semana, pero se refería a la semana pasada, que tuvo a su madre ingresada en el Zacamil, pero en el público, no en el policlínico. Y también me habló muy gratamente. ¿Eso significa que todo esté perfecto? No. Pero yo sí creo que deben ser unas prioridades. Y miren, como estamos aquí para propuestas, yo me atrevo a hacer una muy puntual. Yo creo, y sería una señal inequívoca de ganancia, y estoy convencido de que la inmensa mayoría de la población estaría de acuerdo, que al menos en lo público debería empezar de manera paulatina a los empleados públicos que son sobre todo mandos medios, mandos altos, diputados, gente, que dejaran de tener seguros privados. Me parece que es un derroche. Hace poco salió una cifra de la Corte Suprema de Justicia que era casi $1 millón. Creo yo que todos esos dineros públicos, esas personas tienen ya unos salarios por ley altos. Si no les da urticaria pisar un hospital público, que se vayan a un hospital privado. Que lo paguen con sus fondos. Lo paguen con sus fondos, de su salario, que en mi opinión en muchos casos es demasiado alto. Y esa propuesta concreta permitiría meter un montón de recursos a lo público y respaldar esa frase que le gusta tanto al señor presidente de la República, de que lo público debe ser mejor de lo privado. Okay. Yo creo que debemos aspirar a eso, a que alguien realmente vaya al seguro o al hospital público, no porque no tiene otra opción, sino porque cree que realmente le brindan un servicio similar al de la centralización ha sido un punto, digamos, de cuestionamiento que han hecho algunos sectores con todo este modelo de cambio. Más allá de poder apostarle precisamente a mejorar el tema de de los servicios médico hospitalarios en el área pública. ¿Cómo entender y comprender, digamos, que las reformas al sistema de salud y los cambios en las leyes que regulan actualmente el tema de red de hospitales se puede resumir en puntos como mejorar la infraestructura, mejorar el tema de citas, mejorar el tema de abastecimiento? ¿Qué piensas tú al respecto? Por eso te lo digo, paso a paso, cuando se inaugure el nuevo Hospital Rosales, que es un hospital público, no es ni siquiera de la red del Seguro Social, y un hospital que está quedando de primer nivel,
lo que yo alcanzo a ver, aparenta que eso va a ser de primer nivel, y la ley que habla que van a empezar algunos hospitales a pasar a esa red diferente, porque ese sería el cambio que se está haciendo. Que es la centralización. Incluye siempre también el abastecimiento de medicamentos, incluye un montón de cosas, porque al final, mira, lo que la gente quiere y que de calidad, de verdad, porque el Hospital Rosales va a ser después otro dolor de cabeza para lo que yo le digo chiquitinada, porque una vez que se inaugure está viendo un hospital que realmente es bonito y es de primer mundo, pero tiene que estar equipado y tiene que tener medicinas, y esa es la finalidad de la ley. Dime. Nadie debería, Romeo, oponerse a algo que está bueno. No, yo, bueno, lo he escuchado, cabeza. Ya vamos a ver si alguien se opone a algo que esté bueno, pero se hace, vea, cuando se ha inaugurado el mercado, salían siempre gente de la oposición. Claro que es que en la oposición, aunque sea chiquitita, vea, y tóxica, aún en esa oposición tú ves a la diputada Ortiz peleando con la diputada Villatoro, y son de oposición. O sea, aún en la oposición hay gente que sí te va a criticar cosas buenas. Sí, es interesante ver ese como ejemplos, porque creo que la sociedad debería también mutar a eso. Si las cosas están buenas se dicen, y cosas que no funcionan también se puede poner. Merece un segundo debate para seguirlo con ustedes. ¿Estarían de acuerdo? Pero agéndenlo bien. ¿De verdad? Sí, de verdad. Creo que ya dejando de lado dejemos para lograr capitalizar de ustedes el conocimiento vasto que tienen. Tú en política y tú desde el punto de vista de investigador, ¿no? Creo que sería importante. No tengo ningún problema. Okay. Agéndenlo bien, eso dejando la personalización. Sí, ¿verdad? Yo no tengo problema. Voy a ver si logro ser un buen periodista para vos. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te vas a lanzar en la próxima candidatura? No. ¿No tenés? No. Vale. Estamos bien así. Ok. Es todo. Eso es todo, se nos fue. ¿Les parece si hacemos un segundo más adelante? Yo estoy de acuerdo en debatir donde sea, no solo aquí. Y vamos a poner como regla no personalizar, ¿verdad? ¿Les parece? Porque no es ese yo no he violentado esa regla, pero aquí estamos. Pero mira, no hay ningún. Quiero aclarar, no tengo ningún problema. A mí me pueden decir inclusive cosas mías, defectos míos. Estamos hablando, ¿qué venimos a debatir? ¿Nos gusta el proyecto de El Salvador que tiene ahorita o no? Y yo les invitaría como medio que salgan a la calle y pregunten a la gente, sobre todo no a los jovencitos, si están mejor que hace 6 o 7 años. Qué bueno escuchar eso. Tú dijiste que tenías un discurso antibucalista, ¿no? No, en absoluto. ¿No? En absoluto. Por tu planteamiento, lo decís. Tengo una pelea precisamente con personajes como Romeo. Es que la gente que apoya al presidente le dice buquelista, pero está bien porque el apellido del presidente es Bukele. Pues, claro, el buquelismo existe y el antibuquelismo existe. Yo trato de informar con imparcialidad. Que alguna vez me equivoque, seguro, pero trato de informar con imparcialidad. De dar aportes en ese sentido. Qué bueno. Qué buena la aclaración, porque para eso es esto. Pero vamos a hacer un segundo, ¿les parece? Gracias a ambos, porque también al final el sustento que nos dan, y también en una visión diferente, escuchar también ambas corrientes en este análisis de Estado de la Nación. Así es, en efecto, les agradecemos de verdad el que nos hayan acompañado, seguramente por la tensión en la que se manejan las relaciones, a lo mejor se nos sale, pero no es el propósito. El propósito es lograr capitalizar el conocimiento, la vasta experiencia que ambos tienen, lo recalco, y si hay una segunda parte, pues bienvenido, lo vamos a hacer. Vamos a vender ya no digan. Y hay que entender el pasado para no repetirlo, por eso es tan importante investigar y conocer lo que cada quien hizo en el pasado. Ok, Romeo. Nos pasamos del tiempo. Está bien. Bueno, nos estamos pasando del tiempo, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esta noche también Pulso Ciudadano. Pulso Ciudadano también. Canal 19. Así es, véanlo.